Señor Jesús y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesús, venimos agradecidos contigo, Padre, por la vida y la salud que nos prestas. Señor, cuando hay mucha gente, Señor, en este momento, quizás, Señor, desperdiciando su vida, quizás unos no alcanzaron a ver este día, y quizás, Señor, muchos, Señor, despreciaron venir a tu casa. Pero, Señor, aquí está un pueblo, Señor, que no vinieron a fuerza, no vinieron obligados. Vinieron, Señor, porque te aman y saben lo que tú hiciste aquel día en el Calvario por ellos. Y venimos a honrar aquel día de resurrección, Señor, donde realmente te levantaste y nos levantamos junto contigo. Pero, Señor, es más tremendo cuando nosotros entendemos que la resurrección sucedió en nuestros corazones y que resucitó un Dios vivo y que está en nosotros para vivir las mismas obras que tú viviste cuando estabas en vida. Gracias, Padre. Bendice a este pueblo, bendice a cada hijo tuyo que está aquí, Señor, desde el que abrió la puerta, Señor, al que está sirviendo, Señor, a los músicos, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, que realmente se han parado por tu nombre. Señor, gracias por todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así como les comenté que realmente quiero hablar un poquito sobre la palabra obediencia. Dice el diccionario, la palabra obediencia es la aceptación de la ley y la voluntad establecida por Dios. Cumplimiento de la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Realmente esa palabra obediencia realmente es parte de un cristiano. Cuando Dios creó el universo y creó la tierra, realmente sabemos que Dios estableció leyes. La ley de la gravedad. Hay leyes que sostienen esos planetas, esas estrellas. No las entendemos, pero son leyes que Dios estableció. Dios es un Dios de orden. Para mí es muy tremendo ver cuando el profeta habla que Él es la primera Biblia que Él hizo, el zodiaco, el universo, la naturaleza, y luego nos lo trajo a la escritura. Entonces entendemos que realmente Dios era un Dios que iba a establecer esta tierra bajo leyes hasta que todos tuvieran orden. Puso al hombre, le dijo lo que tenía que hacer y lo que no debería de hacer. Pero el ser humano, si usted se fija, desde que él quebró la ley de Dios, entonces entró la muerte. Y la muerte es parte de la ley de Dios. No podemos excluirla, porque el día que pecó o el día que pecaremos, ese día iba a morir el hombre. Y hasta la fecha, el día de hoy, ha estado en muerte. No ha parado porque quebrantó una ley el hombre. Y Dios, siendo un Dios respetuoso, un Dios que cumple toda ley, Él tenía que cumplir su misma palabra, no podía quebrantarla. Es un Dios perfecto. Entonces, cuando Dios estableció el orden de todas las cosas, si usted se fija en la naturaleza, las aves, los peces,
los animales silvestres, ellos caminan en su vida conforme a la ley que se les estableció. Pero vemos que el único que quebranta leyes es el ser humano. Usted puede, dice el hermano Branham, cuando una estrella se sale de su órbita, su lugar, se descontrola el universo. Y usted mira de que tan ordenado está todo por Dios, que ellos no quebrantan nada. Nosotros hacemos que la naturaleza falle. Y eso es problema que ha venido a través del ser humano, por causa del pecado, porque se quebró una ley de Dios. Dice usted, ¿Dios tiene leyes? Claro, tenía que tener unas leyes. Y a través del tiempo vemos, a través de la caída del hombre, empezó a caminar el hombre aquí en la tierra. Muchos iban muriendo por causa de esa ley quebrantada. Pero a pesar del tiempo, de la rebeldía del hombre, aún Dios vino poniendo reglas y leyes que realmente amparaban a los hijos de Dios y a los hijos de desobediencia a un lado. O sea, Él hacía una separación. Había una ley que Dios quería que se respetara aún en eso, que los hijos de Dios no siguieran mezclándose en el mundo. Y así vemos en el tiempo de hoy, que caminando a través de los profetas que vinieron y los vinieron matando. Y tanto se hacía tan común que la gente quebraba la ley y pensaba que el cumplir con lo que estaba escrito en la ley de Moisés, que se tenía que derramar sangre de un cordero, cubría. Y sí cubría hasta cierto punto. Pero vemos cómo siguieron haciéndolo y lo hacían como algo tradicional, que ya no tenían ese respeto a esa ley. Entonces vemos que en el tiempo hasta el de hoy pudo ver Dios que se estaban quebrando sus leyes. Entonces aquí en Filipenses dice que Él, siendo Dios, pudo ver la humanidad en la suciedad que estaba, en la inmundicia, en la oscuridad que estaba, y dijo: yo me haré en carne, pero tengo que llegar a carne como un bebé, porque tengo que cumplir la ley. Él podía llegar como un adulto aquí a esta tierra y no había problema, Él era Dios, pero Él dijo: tengo que llegar y empezar como un ser humano y realmente no quebrar ninguna ley que el humano pudiera ver. Pero aún así fue acusado que Él era el hijo de adulterio, y automáticamente lo acusaron que quebró esa ley. Entonces no creyeron en Él, porque esperaban a un adulto. Pero siendo un bebé, empezó a crecer a través del tiempo. Él aprendió la obediencia con sus padres. Él enseñó, quizás él tuvo que sufrir golpes, caídas, porque eran sus propias leyes que él tenía, que él puso aquí en la tierra, y las empezó a experimentar. No cabe duda que él tenía un dolor de cabeza, quizás molesto de algo, pero él estaba sujeto a las leyes. Él nunca vino a quebrantar la ley. Él vino a respetar toda ley humana. Ahora en este tiempo es muy difícil, aún nosotros, cuando voy manejando de vez en cuando y que voy deprisa y me dice mi esposa que no debes de respetar las leyes terrenales si realmente respetas a Dios, me abre los ojos, porque realmente sí debemos, todo cristiano, dijo el profeta, debe de respetar las leyes terrenales si realmente considera un hijo de Dios. Dice que él era guardabosques
él no le gustó. Si decía un anuncio, solamente se deben de pescar 10 pescados, no, él era su deber de decirle a esa persona, llevas más de 12, 13, regrésalos. Ese era el guardabosques, nuestro profeta. Y él decía que nadie debemos de quebrar las leyes de esta tierra. Y él, llegando a los 30 años de edad del Señor Jesucristo, un hombre ya recto, un hombre que ya había aprendido la obediencia, entonces él llega y empieza a comisionar sus discípulos, pero él no les dijo vayan y quebren las leyes, sino que él solo continuaba respetando su palabra. Llegó al tiempo cuando ya Dios le había establecido a través de su palabra que era la ley de Dios para él aún ver cómo iba a morir y por quién iba a morir. Él ya sabía la hora que él iba a morir y de qué tal manera iba a morir. Pero siendo hombre llegó el día que estaba en un clamor y llegó la ley llamada muerte, se estaba acercando a su vida. Él podía haber dicho yo paro eso y continúo con mi vida, pero realmente llegó el tiempo del cumplimiento de la ley de Dios a su vida. Y vemos que nadie quiere hablar de la muerte. En este día, si usted escucha de la muerte, se espanta. Pero dijo el hermano Branham, la muerte es solo una mascota para el cristiano. Es uno que lo transporta de un lugar a otro. Pero realmente la muerte me recuerda de una reflexión que escuché en una ocasión sobre un hombre dueño de una empresa grande y empezó a cómo decirle a la gente que el día de mañana tenían que venir a un servicio fúnebre.